Bienvenidos al día 35 del programa DAR. Shabbat Shalom para todos mis hermanos hoy aquí reunidos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y Shabbat Shalom también para ti, porque estamos hoy en un día de descanso, en un día sábado. Es el Shabbat donde nosotros tenemos una relación especial con nuestro Creador. Hoy es un día muy especial porque hoy estamos culminando la preparación y el final de nuestra limpieza del hígado. Y estamos en una purificación bien profunda y bien significativa dentro de nosotros. Y justamente vamos a hablar de un tema muy especial hoy también porque nos tenemos que desintoxicar de las enseñanzas de Babilonia. No solamente este programa te desintoxica físicamente, sino también doctrinalmente, espiritualmente, de las enseñanzas que heredamos de nuestros padres, de las mentiras que heredamos de nuestros padres. Hoy vamos a hablar de la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿A dónde va una persona cuando muere? ¿Pueden regresar los muertos a la vida y hablar con las personas? Molestarlas, asustarlas. ¿Qué son esas experiencias que las personas tienen con fantasmas, con muertos? Que tú seguro que sabes, o te pasó a ti o le pasó a alguien que tú conoces, familiar o amigo. ¿Qué son esas experiencias? Lo que pasa ahora en todas las películas y en los canales de televisión, todas las series, todos hablan de comunicación con los muertos, la comunicación con el más allá. ¿Dónde van los muertos? ¿Qué están haciendo los muertos ahora en este momento? ¿Qué pasa si nunca te importó Dios y eres un pecador? ¿A dónde vas? ¿Qué pasa si sí te importaba Dios? ¿Y dónde vas si eras una persona buena? Para entender todas esas preguntas tan profundas y tan dolorosa que es la muerte, incomprensible para el ser humano, no la quiere aceptar nuestra mente. Cuando muere un familiar, nuestra mente no lo puede digerir, es indigerible, es impensable, que no vamos a poder hablar más con esa persona, que estaba ahí y por ahí vemos el cuerpo y está ahí, pero ya no tiene vida. ¿Qué ocurrió con la vida? ¿Dónde se fue? Es realmente el tema de hoy y es realmente algo importantísimo que tenemos que desintoxicarnos de las enseñanzas falsas que heredamos de nuestros padres. Y justamente este es un punto vital para nuestra salvación y para la vida eterna. Tenemos que hacer varias series de preguntas para entender qué es la muerte. Debemos entender primero qué es la vida. Entonces, vamos a ir al principio, al Creador. ¿Quién nos creó? Justamente ya sabemos esto porque lo estudiamos en los temas anteriores. Sabemos que nos creó Yeshua HaMashiach, Jesús, el Hijo de Dios. Él es el creador de todo. Ya lo sabemos, pero vamos a leer algunos versículos. Vamos a Génesis, capítulo 1, 26, bajo la pregunta ¿quién nos creó? Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Reinarán ellos sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. O sea que el creador es Dios. Dios creó a la raza humana para que sea el Señor y Rey de esta tierra. Y no lo hizo solamente superior a los animales de esta tierra, sino que lo hizo a su propia semejanza, a su propia imagen. O sea que el ser humano es imagen de Dios. ¿Quién nos creó? Dios. Vamos a Job, capítulo 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me ha creado y el aliento del Todopoderoso me da vida. ¿Quién nos creó?
el Espíritu de Dios. Justamente acabamos de ver en el Shabbat anterior quién era el Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios es Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿quién nos creó? Yeshua HaMashiach. Y ese aliento del Todopoderoso, que es Él, ese aliento es el que nos da la vida. Hechos, capítulo 17, versículos 24 y 25. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. ¿Quién es ese Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él? ¿Quién es? Yeshua. Yeshua. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres. Y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da la vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. El Dios creador que nos creó en el principio es el Dios que aún hoy, en los días de hoy, nos sigue dando su aliento, su vida. Isaías 64, versículo 8. Todos los versículos los estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. ¿Quién es? El alfarero. ¿Quién es? Yeshua. Y Yeshua HaMashiach, Jesús. Jesús es el alfarero. Y dice que nosotros somos ¿qué? El barro. Nosotros somos el barro. Y todos somos formados ¿por quién? Yeshua. Por su mano, por la mano de Yeshua. Entonces, ¿quién nos creó? Nos creó Dios. ¿Quién es ese Dios? El Hijo del Padre, Yeshua HaMashiach. Ahora, ¿cómo fuimos creados? Porque para entender la muerte tenemos que entender cómo fuimos creados y cómo está compuesta la vida del ser humano. ¿Qué elementos la componen? Nos han dicho siempre que el ser humano nunca muere. Que cuando dejamos de existir aquí en la tierra, nos vamos o al cielo, si fuimos buenos, a sentarnos quizás en una nube, tocando un arpa con un angelito chiquitito. Esa es la imagen que tenemos cristiana que nos han puesto en nuestra mente. O si nos portamos mal, vamos a un infierno donde nos tienen justamente o en un caldo o en un barbecue, así en unas brasas, con demonios, con tridentes y asándonos ahí parejito y gritando cada segundo de nuestra vida. No importa si viviste 20 años y fuiste un borracho y de borracho chocaste y se murió, entonces va al infierno. Y por esos años que tuviste tomando alcohol y no quisiste aceptar a Dios, vas a sufrir no 20 años, no un año, no 100 años, no 1000 años, sino la eternidad completo. Y vas a vivirla en sufrimiento. Si quieres saber cómo se siente eso, agarra un encendedor o un fósforo y quémate la mano, agarra el dedo y préndete fuego el dedo y manténlo por lo menos un minuto. A ver cómo se siente eso. Imagínate todo el cuerpo quemado, no por un minuto, sino por la eternidad. Eso es el infierno que nuestros padres nos dijeron que existía. Eso vamos a ver si existe de verdad, o es un invento, o es una intoxicación de Babilonia, o si es la verdad. Eso lo vamos a estudiar hoy, a ver que quede bien clarito qué pasa con alguien que no acepta la verdad y muere. ¿Dónde vamos? ¿A sufrir toda una eternidad? Eso lo vamos a estudiar. También esta pregunta: ¿qué elementos componen la vida del hombre? Para entender eso, cómo fuimos creados y los elementos de la vida del hombre, vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, versículo 7. Nueva Traducción Viviente. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿De dónde lo formó? Del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios hizo un muñeco de barro. Ese muñeco de barro era
un cuerpo sin vida. Y ese cuerpo sin vida de barro, Dios sopló su aliento de vida y ese cuerpo hizo un milagro y se convirtió ¿en qué? En un ser viviente. Ese cuerpo se convirtió en un ser viviente. Entonces un ser viviente está compuesto justamente de barro y el Espíritu de Dios. Es lo que dice la Biblia. El Espíritu de Dios y el barro se combinó e hizo un ser viviente. Ahora vamos a Job, capítulo 10, versículo 9. Nueva traducción viviente dice: recuerda que me hiciste del polvo. ¿Me harás volver tan pronto al polvo? Tenía justamente conciencia de que habíamos hecho, ¿de qué material somos hechos? Polvo. Del polvo. Y cuando morimos, ¿a dónde vamos? Al polvo. ¿A dónde salimos? Al polvo. Al polvo. Job, capítulo 33, versículo 6. Dice: mira, tú y yo, o sea, tú y yo, ambos pertenecemos a Dios. Yo también fui formado del barro. O sea, tanto tú como yo pertenecemos a Dios. Y los dos fuimos formados ¿de qué material? Barro. Del barro. Todo el mundo acá, ¿de qué material fuimos formados? Del barro. Del barro. Del barro. Barro y polvo de la tierra es justamente lo mismo. Barro o polvo de la tierra. Pero hay algo más. Vamos a anotar algo para que vayamos entendiendo. Dios hizo, escribí en negro. Dios tomó barro. Barro. Y esto le sumó, ¿qué le sumó? El espíritu. Su espíritu. A esto le sumó su espíritu. De vida. Entonces, barro más el espíritu de vida, ¿qué dio? Ser viviente. Un ser viviente. Entonces, es una regla simple. Barro más el espíritu de vida de Dios forma un ser viviente. El ser viviente está formado de barro y el espíritu de vida de Dios. Si Dios retira su espíritu de vida, ¿qué ocurre? ¿En qué nos convertimos? En barro. En barro otra vez, automáticamente. ¿Y dónde se va el espíritu que Dios dio? ¿Dónde se va? Adiós. Se va a Dios. ¿Quién lo dio? Él dio la vida y Él saca la vida. Ese espíritu de Dios no piensa, no habla, porque es vida. Lo que nos dio es vida. Ahora, cuando el ser viviente está formado, cuando el ser viviente está formado, tiene algo muy especial. Vamos a Job, capítulo 32, versículo 8. Job 32, versículo 8. Nueva traducción viviente dice: sin embargo, hay un espíritu dentro de las personas. ¿Qué hay dentro de las personas? Un espíritu. Dice: sin embargo, hay un espíritu dentro de las personas, el aliento del Todopoderoso en ellas que las hace inteligentes. ¿Qué es lo que nos hace inteligentes? El aliento de vida. Yo voy a explicar esto. Se lo voy a leer en la otra versión, en la Reina Valera 60. Dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. El ser viviente tiene un cuerpo físico, que esto vemos permanentemente en nuestro cuerpo, en lo visible de nosotros, pero también tiene un espíritu. Ese espíritu, ya lo hemos estudiado, ¿qué es? ¿Qué es ese espíritu que tiene el hombre? Aliento. No, es la mente. Ese espíritu
es la mente. La mente. Entonces, fíjense, en realidad, el ser humano fue formado del barro, lo que tocamos. Cuando Dios formó al ser humano del barro, le hizo un órgano maravilloso que se llama cerebro. Ese órgano, cuando recibió la vida de Dios, ese órgano comenzó a generar pensamientos. Ese órgano demostró tener conciencia. La conciencia es saber estar despierto, reconocer que uno es un ser individual y tener conciencia de que alguien lo hizo. Esa conciencia, ese ser interior, es la mente del ser humano, capaz de pensar y de tomar decisiones, capaz de obedecer o desobedecer, porque tiene una libertad de elegir lo bueno como elegir lo malo. Justamente eso es la mente. Ese es lo que bíblicamente se define como el espíritu. Ahora, nosotros tenemos un espíritu dentro del cuerpo. No lo podemos sacar fuera. La Biblia dice que nosotros no podemos sacar nuestro espíritu fuera. Podemos quizás dejar llevar nuestros pensamientos a otro lugar, pero no podemos físicamente sacar nuestro espíritu dentro de lo que es nuestro cuerpo. Porque es generado, el espíritu es generado por este maravilloso órgano que tenemos acá, que es el cerebro. ¿Qué es lo que dije que genera el espíritu? El cerebro. El cerebro. Entonces, nosotros no podemos sacarnos el cerebro de nuestro cuerpo, tampoco podemos sacarnos lo que genera el cerebro dentro del cuerpo. Pero Dios sí es un Dios omnipresente. Él puede tener un espíritu y estar en todas partes a la vez. Amén. Ahora, en el momento que ese cuerpo deja de funcionar, se termina la alimentación a este órgano maravilloso que genera el pensamiento. ¿Y qué ocurrió entonces con el espíritu? ¿Qué ocurrió? No existe más. No hay pensamiento. Y si no hay pensamiento, no hay espíritu. Lo único que mantiene vivo el pensamiento humano es el cuerpo que alimenta al cerebro. Quiero que entiendan eso porque esto es fácil de entender, pero claro, nunca te lo explicaron así, porque ahora estamos desintoxicando tu ser. Entonces, esta mente genera el pensamiento. ¿O alguien piensa con la mano? ¿Alguien piensa acá con la mano? No. ¿Alguien piensa con el pie? No. ¿Con qué se piensa? Con el cerebro. En el momento que el cerebro se desconecta a la vida, ¿qué ocurre? El pensamiento se desconecta. No hay más pensamientos. No existe más el pensamiento. ¿Dónde se guardan las memorias? En el cerebro. En el cerebro. ¿Dónde se guarda toda la información? En el cerebro. En el cerebro. Se guarda la información. Entonces, ¿qué pasa cuando ese cerebro no es alimentado y ese cerebro deja de producir pensamiento? ¿Qué ocurre? Muere. Muere. Es como un vegetal. Si Se no le echas acabó agua. la conciencia. No más conciencia. Y la conciencia es estar justamente presente en un lugar consciente, generando pensamientos. En el momento que no hay conciencia es porque justamente no hay pensamiento. Y si no hay pensamiento es porque el cerebro no está andando. Entonces, cuando morimos, vamos a ver qué ocurre. Job, capítulo 12, versículo 10. Job 12:10. Ya que la vida de todo ser viviente está en sus manos, así como el aliento de todo ser humano. ¿Quién tiene nuestro aliento, nuestra vida en sus manos? ¿Quién la tiene? Yeshua. Yeshua. Nadie muere sin que Yeshua lo permita. Porque Él está en control permanentemente de todo. Y de todos. Y de todos. Entonces, para ser un ser viviente se necesitan dos cosas: barro y espíritu de vida de Dios.
Esas dos componentes hacen al ser viviente. Ahora, cuando el ser viviente, como tiene un cerebro, genera ¿qué? El pensamiento, que es bíblicamente el espíritu. El espíritu. Ahora, ese espíritu, esa mente, ¿es el espíritu de vida de Dios? No. Esa mente, ese pensamiento, ese espíritu del hombre, no es el espíritu de vida de Dios. El espíritu del hombre es generado a través de su órgano, que es el cerebro. El espíritu de vida de Dios es el que nos da la vida. Ahora, esa vida no piensa. Lo que genera los pensamientos es el cerebro. ¿Están viendo lo sencillo que es de entender esto? ¿Lo logran visualizar, no? Sí. Es muy sencillo de entender. Cuando Dios formó al ser humano del barro, le formó un cerebro. Pero no dejaba de ser todo barro. Cuando Dios le dio el aliento de vida, ese cerebro cobró vida, tanto como también cobró vida el hígado, como cobró vida las manos y todo el sistema circulatorio, y todo lo que tiene el hombre cobró vida, pero lo que generó pensamiento y lo hizo un ser consciente, ¿quién es? El cerebro. Ese cerebro que genera el espíritu del hombre es la mente del hombre, no es el espíritu de vida de Dios. Entonces esto no es. Quiero que vayan comprendiendo. Entonces cuando un ser humano muere, ¿vuelve la mente del ser humano a Dios? No. Lo que vuelve a Dios, ¿qué es? La vida. La vida. Esa vida que le pertenece a Dios. Esa vida es la que vuelve a Dios. La mente deja de existir. No está el cerebro que la está generando, deja de existir. Muy bien. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 9. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu? Como en otras versiones dice el Padre de los espíritus, en esta pusieron el Padre de nuestro espíritu, y así vivir para siempre. Fíjense que nuestro espíritu tiene un Padre, porque Él nos creó. ¿Quién creó el cerebro? Yeshua. Entonces, Él es nuestro Padre, y la Biblia lo llama Padre de nuestro espíritu. Padre de nuestro espíritu. Juan, capítulo 4, versículo 24. Bueno, vuelvo de vuelta al versículo. Dice, del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre. Justamente esta predicación es para que tú disfrutes una vida eterna, una vida para siempre. Pero para disfrutar de una vida eterna, saludable, para siempre, tienes que desintoxicarte. Si no, es lo mismo que la vida física. Si no te desintoxicas, ¿qué pasa con la vida física? Mueres. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Si nosotros no nos desintoxicamos completamente de las enseñanzas falsas de Babilonia, vamos a morir eternamente también. Juan, capítulo 4, versículo 24. Con todo lo que estoy enseñando, tu mente va a empezar a comprender maravillas que ahora sí vas a leer la Biblia y vas a comprender. Juan 4, 24 dice, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ahora entienden lo que es adorar en espíritu. Yo puedo adorar a Dios yendo a una iglesia, forzando mi cuerpo y estar presente. Eso no significa adorar en espíritu. Adorar en espíritu significa adorar con mi mente. Y cuando yo adoro con mi mente, no necesito ir a ningún lado para adorar. Porque estoy adorando con mi mente. Conscientemente adoro a Dios en mi mente. No porque otro lo hace, no porque queda bien y no porque tengo que cumplir, sino porque mi mente desea adorar al Creador. Pero también no solamente dice en espíritu, sino dice en verdad. Así que yo también con la mente podría estar adorando a algo con la mente, pero que sea la mentira. Y tampoco me lleva a ningún resultado de vida eterna.
tengo que tener dos combinaciones. Adorar con la mente, pero adorar en la verdad. Yo puedo adorar con la mente en la mentira y voy a morir eternamente. Yo puedo adorar una mentira directamente sin la mente y voy a tener la muerte eterna. Yo tengo que adorar con la mente, en el espíritu, a Dios, pero en la verdad. Y la verdad es lo que justamente estamos presentando con las Escrituras y lo vas a comprender claramente. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 16 al 17. Dice, Reina Valera 60. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? En una relación sexual, las dos personas que están teniendo la relación sexual se convierten en una sola persona, sea una ramera o sea una relación sexual lícita con tu pareja casada. Da lo mismo, pero estás teniendo una relación sexual, se convierte en dos personas separadas, se convierten en uno. Entonces, fíjate la relación, dice. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, un solo cuerpo? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Cómo yo me tengo que unir al Señor para ser un espíritu con Él? Con mi mente, correcto. Me tengo que unir con mi mente a la mente del Señor. Ahí logro la unidad perfecta, no de otra forma. Es imposible de otra forma. Marcos, capítulo 2, versículos 5 al 8, Reina Valera 60. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Dónde conocía Jesús? ¿Dónde? En su espíritu, en su mente, correcto, en su mente. Entonces están entendiendo lo que predicamos el Shabbat pasado, que el espíritu de Cristo es la mente omnipresente de Cristo, es una persona, es la persona de Cristo, desvestida de su cuerpo humano. Eclesiastés capítulo 3, versículo 19 al 21. Porque lo que le sucede a los hijos de los hombres y lo que le sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo, o sea, del barro. Y todo volverá al mismo polvo, al barro. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? ¿Qué es la muerte entonces? La muerte es la ausencia de la vida. Si la vida es el barro más el espíritu de vida de Dios, y eso convierte a una persona en un ser viviente, ¿qué es la muerte? Cuando justamente el barro falla, o sea, el cuerpo falla, y ya no hay vida, o Dios decide retirar su espíritu, y ya no hay vida. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre a la inversa. Pregunto, antes que existiera Adán, ¿existía en algún otro lugar Adán? No. ¿Qué era Adán? Barro. Y barro, con el Espíritu de Dios, se formó Adán. ¿Qué éramos nosotros antes de llegar a la vida? Antes de nuestra concepción, ¿qué éramos? Polvo. No existíamos. Entonces, cuando volvemos a la misma situación que antes, ¿vamos a algún lugar o qué pasa con nosotros? No. Dejamos de existir automáticamente. No es que vamos a parar a otro lugar, dejamos de existir. O hay vida o no hay vida.
dejamos de existir. Y eso lo vamos a probar con la Biblia. Santiago, capítulo 2, versículo 26, Reina Valera 60 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. ¿Qué pasa con un cuerpo que no tiene espíritu? Muerto. Está muerto. Así también la fe sin obras está muerta. Muy excelente comparación. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 20, Nueva Traducción Viviente, dice: ambos terminan en el mismo lugar, del polvo vienen y al polvo vuelven. ¿De dónde venimos? Del polvo. Del polvo. ¿Y a dónde vamos? Al polvo. Génesis, capítulo 3, versículo 19. Nueva Traducción Viviente. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. ¿A dónde iba Adán después de vivir a causa de su transgresión? ¿Dónde iba a ir? La tierra. ¿O iba a ir al cielo, No, Adán? iba al polvo de donde fue formado. Dice, de donde fuiste formado vas a volver al mismo polvo. Dice, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. ¿Ustedes creen que Dios estaba mintiendo ahí? No. Claro que no. Él fue el que lo formó y le dijo, vas a volver al mismo lugar de donde te saqué. Génesis, capítulo 7, versículo 22 al 23. Reina Valera 60. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, o sea, tenía aliento de Dios, aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. ¿Qué ocurrió con todo eso? Dejó de existir. Eso fue justamente antes del diluvio. Así fue destruido. Fíjense la palabra. La Biblia habla de cuando una persona muere, queda destruida. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que estaban con él en el arca. Creo que esto es absolutamente claro. Cuando se produce la muerte, vuelven al mismo sitio de donde estaban antes. Cuando hay vida, existen. Cuando deja de haber vida, no existen más. Génesis, capítulo 25, versículo 8. Reina Valera 60. Y exhaló el espíritu y murió Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Murió. Exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. ¿A qué pueblo? Al pueblo que ya había muerto antes que él. ¿A dónde fue unido? Al polvo de la tierra. ¿A dónde estaba el pueblo? ¿Dónde estaba el pueblo? En el polvo de la tierra. Job, capítulo 34, versículo 14 al 15, Nueva Traducción Viviente. Y esto que estoy leyendo es tan importante porque destruye justamente todas las mentiras y contaminaciones que nos dijeron de pequeños. De pequeños nos dijeron todas estas clases de mentiras, que de donde íbamos, qué pasaba con los muertos. Nos bombardean permanentemente en las películas, en los noticieros, en las series de televisión, en las novelas, en todos lados. Los seres humanos son perseguidos por personas que han muerto, que vienen a dar consejos o a molestar o a vengarse. Pero, ¿qué son estos fenómenos? La Biblia tiene una respuesta absoluta a todo esto. Job 34, 14 al 15. Si Dios retirara su espíritu y quitara su aliento, ¿qué ocurriría? Todos los seres vivientes dejarían de existir y la humanidad volvería al polvo. Dios retira su espíritu de vida, la mente, que es el espíritu del hombre, deja de existir porque su cuerpo se convirtió en barro, en polvo. Es tan clarito como eso, es tan sencillo de entender esto, es sencillísimo de entender. Lo único que nos mantiene vivos, tanto a seres humanos como las bestias, es el espíritu de vida de Dios. Si Dios retira su espíritu, nos convertimos en barro de donde fuimos
formados. La misma Biblia es clara y dice que los que mueren en Eclesiastés 9... Ahora vamos a ir ahí. No nos apuremos. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Pues ese día el polvo volverá a la tierra. ¿Qué día? El día que mueran. El día que muera. Para Dios, ese cadáver está hecho ¿qué? Polvo. Polvo. Y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Pero no es la mente del ser humano, pues la mente dejó de existir. No funciona más. Lo que regresa a Dios, ¿qué es? El espíritu de vida. Para que entiendas esto, es como una computadora. Tú, que eres un ser humano superior en todos los aspectos a una computadora, es para que entiendas esta relación. Tú eres el Dios de esa computadora. Entonces tú creas una computadora, la fabricas, la diseñas y le pones un cerebro inteligente, que es un procesador, para que, por así decirlo, piense en esa máquina, para que cumpla las funciones inteligentes de esa máquina. Pero esa máquina no anda. Tú lo creaste, lo diseñaste, pero no anda. Necesita algo más. ¿Qué necesita? Electricidad. Esa electricidad vamos a llamarlo como el espíritu de vida. El espíritu de vida. Entonces, ahora, con esa electricidad y con lo que creaste, esas dos cosas, todo el hardware ese es el barro. Todo ese hardware es el barro, pero tú le diste forma a ese barro. Le creaste un microprocesador para que haga funciones inteligentes. Pero le pones la electricidad y eso funciona. Y empieza a hacer todas sus tareas y ahí ves el espíritu de esa computadora andando porque está funcionando. En el momento que le saques la electricidad, ¿qué ocurre? O se fue, ahora el espíritu se va a otro lado de la computadora. No se va a ningún lado. Deja de funcionar y no anda más nada. Si quieres que vuelva a andar, ¿qué hay que hacerle? Conectarlo. Ponerle electricidad de vuelta. Es tan sencillo como eso. Así funciona el ser humano y así funciona todo lo que Dios creó. Dios nos puede sacar el espíritu, pasamos al polvo. ¿Quiere que funcionemos de vuelta? No le cuesta nada porque fue el que nos creó. Nos forma de vuelta igualitos y ¿qué hace? Nos da su espíritu. Y otra vez, el ser humano otra vez funciona. ¿Es así? Dios tiene el switch on-off en su poder. En su mano. En su mano dice que la tiene. En su mano. En su mano. Salmos, capítulo 104, versículo 29 al 30. Salmos 104, 29 al 30. Pero si te alejas de ellos, se llenan de pánico. Si se aleja ¿quién? Dios. Si Dios se aleja de aún los enemigos de Dios, ¿qué pasa? Se llenan de pánico. Cuando les quitas el aliento de vida, mueren y vuelven otra vez al polvo. Cuando les das tu aliento, se genera la vida y renuevas la faz de la tierra, lo que acabo de explicar. Acá está más que claro. Dios tiene el switch porque tiene el poder. Él es el poder y la sabiduría de Dios. Somos polvo. Somos polvo y tenemos un cerebro que Él diseñó que para que se genere pensamiento, para que el ser humano pueda tener un espíritu, necesita el aliento de vida de parte de Dios. Salmos, capítulo 146, versículo 4. Ellos, los que están muriendo, ¿no? Ellos, al dar su último suspiro, vuelven al polvo. Y todos sus planes mueren con ellos. ¿Qué ocurre cuando una persona muere? No según lo que dijo una iglesia, no según lo que dijo el cura, no según lo que dijo tu tío, tu mamá, tu abuelo o el pastor. Según lo que dice la Biblia. La Biblia es enfática en este punto. No es que sea un poquito clara. Es enfática. Cuando una persona muere, ¿regresa a dónde? Al polvo. Al polvo. Y en ese mismo instante, en el último suspiro, para Dios, por más que conserves tu cuerpo inmortalizado y lo guardes en un ataúd y le pongas cosas adentro para que no se descomponga, ese cuerpo para Dios, ¿qué es? Polvo. Polvo. Dice, ellos al dar su último suspiro, vuelven al polvo.
y todos sus planes mueren con ellos. ¿Por qué? Porque su mente, que es su espíritu, no funciona más. No hay más electricidad, no hay más poder. La Reina Valera 1960 dice que en ese mismo día perecen todos sus pensamientos. Reina Valera 60 dice, pues sale su aliento, vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen todos sus pensamientos. Sí. Se acabó. Sus pensamientos. O sea, ¿qué perece? El cerebro. Su La espíritu. mente. ¿O será que se va a un lugar donde está siendo atormentado? A divagar por ahí. Dice, perecen sus pensamientos. No hay más pensamientos, no existe más la persona. No puede hablar contigo, no puede volver, no puede aconsejarte, no puede asustarte, no existe más. Nada más esa persona tiene que ver en esta tierra. Nunca más. Isaías, capítulo 51, versículo 12, Reina Valera 60. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién es nuestro consolador? Yeshua HaMashiach. Amén. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal? Dice, ¿quién eres tú para que le tengas miedo al hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Dios te está diciendo, no le temas al hombre porque es mortal. Muere el hombre, no existe más. No te puede venir a asustar nunca más, jamás. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla. La persona que peque es la que morirá. ¿Quién es el que va a morir? La persona que peque es la que morirá. Y la regla es de Dios. De Dios. Ahora, si la muerte, ya estamos entendiendo con la Biblia, desintoxicando nuestra mente. Estamos regenerando con la verdad. Si ahora entendemos que en la muerte no existe más nada, no tiene más pensamiento, no existe nada, ¿con qué la Biblia compara la muerte? Vamos a Juan, capítulo 11, versículo 11 al 13. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido. ¿Quién dijo eso? Yeshua HaMashiach, el creador, dice, nuestro amigo Lázaro se ha dormido. Agregó después, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. ¿Para qué vas a ir a verlo si está durmiendo una siestita? Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. O sea, no para ti, no para el cura, no para el pastor, no para la religión establecida, sino para el creador de la vida, el que da la vida. Él dice que la muerte es ¿qué? Dormir. Un sueño. Un sueño. Y si es un sueño, es que está completamente inactivo. Y el creador te dice, para mí está dormido. ¿Por qué está dormido? Porque yo tengo el poder de ir a despertarlo. No me cuesta nada si yo lo hice. A mí no me cuesta nada. A nosotros sí que nos costaría despertarnos. O sea, resucitar. Para nosotros es imposible. Pero para él, dice, pero qué ridículo. Si yo tengo el poder, yo tengo vida en sí mismo, en mí mismo tengo vida porque el Padre me la dio. ¿Qué me cuesta a mí despertar esto? No me cuesta nada. Es más, puedo hacer hablar a piedras, dijo él. Yo puedo hacer cualquier cosa. Hice hablar a animales en el pasado. Yo hago lo que quiero. Y para mí, Lázaro está durmiendo. Y ahora voy a ir a despertarlo. Entonces, ¿a qué se compara la muerte? A un sueño. ¿Le hacemos caso a los curas, a los pastores y a la religión establecida que es Babilonia? ¿O le hacemos caso a Yeshua HaMashiach? ¿A quién? A Yeshua HaMashiach. Job, capítulo 3, versículo 13. Vamos a ver si hay un testigo de esto. Job, capítulo 3, versículo 13. Dice, si hubiera muerto al nacer, ahora descansaría en paz, estaría dormido y en reposo. ¿Con qué compara Job la muerte?
con estar dormido en reposo descansando, sin conciencia. No conciencia. Conciencia, vivo. No conciencia, muerto. Ahora, ya sabemos, pero voy a hacer la pregunta. Se le voy a hacer a las escrituras. ¿Saben algo los muertos? ¿Pueden conocer los muertos lo que pasa sobre la tierra? Ya sabemos que no, pero la escritura misma te lo va a contestar, a confirmar lo que venimos estudiando hasta ahora. Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 al 6, en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. Hay esperanza solo para los que están vivos. Como se suele decir, más vale perro vivo que león muerto. Los que están vivos al menos saben que un día van a morir. ¿Qué es lo que por lo menos al menos sabemos nosotros? Eso lo sabemos todos por seguro. No lo aceptamos, pero lo sabemos. Los que estamos vivos tenemos conciencia de que vamos a morir. Pero los muertos, los que ya no tienen conciencia, los muertos nada saben. Definición bíblica. ¿Los muertos qué saben? Nada. Los muertos no saben nada. No importa si viene un cura, un pastor o una religión a decirte que los muertos te están escuchando en el cielo. Que si haces algo bien, tu papá que ya murió y te amaba, está orgulloso de ti. Que lograste la carrera que él te insistió que hagas. Entonces se las agradeces a tu papá que ya murió, pero la Biblia dice que si tu papá murió, ¿qué sabe tu papá? Nada. Absolutamente nada. Pero sigo leyendo. Ya no reciben más recompensas, así que no lo puedes recompensar, ni siquiera con tus logros. Ya no reciben más recompensas y nadie los recuerda. Lo que hayan hecho en su vida, odiar, envidiar, o sea, todos sus sentimientos, pasó ya hace mucho. Ya no son parte de nada en este mundo. ¿Cuánta parte tienen los muertos en este mundo? ¿Cuánta? Y estoy haciendo énfasis en esto porque yo sé que te han explicado que los muertos están todos conscientes. Los malos fueron al infierno y los buenos están en el cielo. Pero la Biblia dice que no tienen parte alguna, que no tienen vida, que no existen más, que no piensan más y que no saben nada. Pero sigo leyendo. Vamos a leer este mismo texto, pero en la Reina Valera 60. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Los muertos nada saben. Los muertos nada saben. Y yo quiero que te quede este pensamiento hoy en el sistema DAR de desintoxicación de tu mente. En el día 35, que aprendas algo y lo grabes a fuego. Los muertos nada saben. Los muertos nada saben. Ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Nada van a tener parte en nunca más lo que pasa debajo del sol. Job, capítulo 3, versículo 13 al 19. Si hubiera muerto al nacer, ahora descansaría en paz y estaría dormido y en reposo. Descansaría con los reyes y con los primeros ministros del mundo, cuyos grandiosos edificios ahora yacen en ruinas. Descansaría junto a príncipes ricos en oro, cuyos palacios estuvieron llenos de plata. ¿Por qué no me enterraron como a un niño que nace muerto, como a un niño que nunca vivió para ver la luz? Pues una vez muertos, los malvados no causan más problemas. ¿Qué pasa con los malvados cuando mueren? No causan un problema más. Y los cansados encuentran reposo. Aún los cautivos logran tranquilidad en la muerte, donde no hay guardias que los maldigan. El rico y el pobre están allí,
y el esclavo se libera de su dueño. Por supuesto, están todos dormidos porque volvieron al polvo. No existen más, no están en ningún lugar, están en la no existencia. Job, capítulo 14, versículo 14 y 21. Job 14, 14 y 21. ¿Pueden los muertos volver a vivir? De ser así, esto me daría esperanza durante todos mis años de lucha y con anhelo esperaría la liberación de la muerte. Ellos nunca saben si sus hijos crecen con honor o si se hunden en el olvido. Es justamente lo que te acabo de decir. Fíjense que en los deportistas a veces hacen un logro, hacen un gol, por ejemplo, los futbolistas, y miran al cielo y se lo dedican para ti, papá, para ti, mamá. ¿Para quién? ¿Para quién? Si la Biblia dice que no pueden ver un logro tuyo, jamás van a ver un gol de esas personas, nunca, porque no existen más, están en el polvo. En todo caso, dedíquenselo al polvo, digan, para ti, polvito, porque no hay conciencia, no hay pensamiento, no hay nada más. Pero los muertos pueden volver a vivir. Por supuesto. ¿Quién los puede resucitar? Yeshua. El que tiene el poder, el que tiene la vida en sí mismo. Dice, pero para mí están durmiendo nomás. Salmos, capítulo 6, versículo 5. Pues los muertos no se acuerdan de ti. Y tú que pensabas que se acordaban de ti, te dedicaban cosas. Y les dedicabas una cantidad de cosas. Dice que los muertos no se acuerdan de ti. ¿Quién puede alabarte desde la tumba? Y justamente le está hablando a Dios. A Dios le está hablando. Fíjense. Le está hablando a Dios. ¿Cómo te va a acordar de ti que eres su padre o su hijo? ¿Cómo se va a acordar de ti? No se acuerda de Dios un muerto. Un muerto, la Biblia dice que no puede alabar a Dios. ¿Cómo va a estar consciente de otro ser humano? A Dios mismo no pueden alabarlo. Ni siquiera deshonrarlo. No pueden hacer nada porque no existen más. La Biblia dice, los muertos no se acuerdan de ti. Y está hablando a Dios. ¿Quién puede alabarte desde la tumba? ¿Hay alguien que pueda alabar desde la tumba? No. Nadie. Nadie. Entonces, todas esas oraciones que hiciste a la Virgen, todas, ninguna sirvió. Porque la Virgen no está en el cielo. La Virgen María, la madre de Yeshua HaMashiach, está durmiendo. Se convirtió en polvo de la tierra. Solamente por una nota y una ordenanza papal se la convirtió y se le ordenó que ella había ascendido a los cielos. Algo que es antibíblico. Absolutamente antibíblico. Entonces, ¿qué son todas esas apariciones de la Virgen que vieron acá, que los indios vieron, que por allá apareció la Virgen? ¿Qué es todo eso? La Biblia también tiene una respuesta para eso, pero lo vamos a hacer más adelante. Pero todos los santos, todas las personas que quizás fueron realmente grandes hombres dedicados a Dios, y tú los tienes en una estatua y le pides que te cumpla ciertas cosas, es lo mismo que pedirle a la escoba que te cumpla ciertas cosas. Porque no te puede escuchar. Porque todos están hechos polvo. No existen más hasta que el Creador que los creó los levante de vuelta. Y los va a levantar. Y los va a resucitar. Porque todos van a resucitar. Y vamos a contestar cuándo también. En este tema. ¿Cuándo también? Salmos, capítulo 115, versículo 17. Los muertos no pueden cantar alabanzas al Señor. ¿Cómo pensabas que la Virgen María iba a estar cantando una alabanza al Señor? Los muertos no pueden cantar alabanzas al Señor porque han entrado en el silencio de la tumba. ¿Con qué compara también la muerte la Biblia? El silencio. Con el silencio. No pueden ni siquiera alabar a Dios.
creo que ha quedado bien claro que la muerte es la ausencia de la vida. Silencio. No van a ningún lado excepto de donde fueron tomados, que es el polvo. Eso es una realidad bíblica. Todo lo demás es la contaminación babilónica. Todo lo demás son mentiras que tenemos que desintoxicarnos, porque si no nos desintoxicamos, no vamos a lograr la vida eterna. Y lo que queremos dar es justamente desintoxicarnos, alcalinizarnos y regenerarnos. Es justamente el mensaje de hoy. Ahora, ¿por qué la gente consulta con estos muertos? ¿Debemos nosotros intentar consultar con ellos? Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni hagas conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. La Biblia es enfática, absoluta en decir, no se te ocurra invocar al espíritu de los muertos. No se te ocurra. También te va a decir quién viene si tú los invocas. Ya sabemos que no existen, pero si invocas y desobedeces la palabra de Dios, puede ser que obtengas una respuesta. ¿Pero de quién? Isaías, capítulo 8, versículo 19 al 20. Tal vez alguien les diga, preguntemos a los mediums y a los que consultan los espíritus de los muertos. Es tan común eso ahora. Usted agarra el diario y va a encontrar mediums por todos lados, adivinadores por todos lados. Dice, con susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. Pero ¿acaso deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Pedirle a los muertos que nos guíen o pedirle a Dios que nos guíe? ¿Qué hace el mundo? Le pide a los muertos que los guíe. ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Miren, la Biblia es clara acá. ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Dice, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. ¿Cuál es la respuesta? Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Cualquier persona que contradiga la palabra de Dios e intente buscar consejo de los muertos, están en completa oscuridad. Pero entonces, todas esas experiencias que quizás tú viviste, que quizás tú viste con tus ojos a un ser querido, tú lo viste, ¿con quién hablamos? Porque a veces se aparecen los muertos. A veces se aparecen, y lo digo por experiencia propia, se aparecen los muertos. Pueden hablar contigo, lucen igual, la misma voz, saben los secretos que había entre tú y esa persona, conocen. Imagínate que tienes un papá y se murió y se aparezca un día en tu cama y te empiece a hablar y te diga, yo recuerdo cuando éramos chicos, ¿te acuerdas cuando te llevé a jugar aquel partido y ganamos? Si tú no estás arraigado en la palabra de Dios, vas a caer en ese engaño que te va a llevar a la muerte eterna. Para distinguir la verdad de la mentira, necesitas las Escrituras. Con un escrito está. ¿Cómo distinguió Yeshua cuando se le apareció Satanás? Con un escrito está. Entonces, lo que aparece ser verdad, a veces puede ser la mayor de las mentiras. ¿Con quién hablamos si consultamos a los muertos? Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu. Oh,
¿qué dice? ¿No creáis a qué? A todo espíritu. A todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Lo tienes que probar si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y cómo probamos si un espíritu es verdadero y no falso? Ya te di el secreto. Todos los muertos, cuando muere la persona, todos los muertos no tienen más pago en esta tierra. Dios jamás va a enviar a alguien que ya murió. Nunca. Jamás. Si tú ves un muerto, por más que hable igual, que luzca igual, que huela igual, que conozcas tus secretos, no es la persona verdadera. Es una imitación que te quiere engañar. Tan sencillo como eso. ¿Y quién hace eso? Te lo acabo de leer. Y ahora te lo voy a leer más claro. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Pero no me sorprende para nada. Si aparece, por ejemplo, mi papá murió hace como 6 años atrás, en el 2004. ¿Cuánto haría? ¿7 años? ¿8 años? 8 años. Casi que se cumplen los 8 años. Si mi papá se aparece un día de estos y me habla, y lo reconozco como mi papá, me habla como mi papá, lo veo como mi papá, y me dice cosas que solamente mi papá y yo hemos vivido, ¿qué le contesto yo? No me sorprende para nada. Qué buen disfraz te pusiste. Muy buen disfraz. Aún Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Quién es el que se disfraza? Satanás. Satanás. Pero yo puedo distinguir la verdad de la mentira cuando conozco las escrituras. Si no, es imposible distinguir. Cuando yo ya sé que los muertos no pueden regresar porque no existen más, entonces directamente viene mi papá y yo el que le digo, aléjate de mí, Satanás. Directamente. Y en el momento que tú digas esas palabras, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Amén. te reprendo, demonio, sal de aquí, esa figura se va a desaparecer, porque no es tu papá. Y te lo estoy diciendo porque es la experiencia tan común en el mundo completo. Es el espiritismo. Y cada día es más, y cada día es más. Estamos bombardeados porque justamente es el último engaño de Satanás. El último, el hacer aparecer a los muertos. El hacer aparecer a los muertos. El hacer aparecer a las bestias. A las bestias muertas. Exactamente. Vamos a leer la historia de el rey Saúl. Vamos a 1 de Samuel, versículo 28, capítulo 28, versículos 7 al 20. Así que Saúl les dijo a sus consejeros, busquen a una mujer que sea medium. ¿No estaba condenado eso ya en la Biblia? Sí. Para ir y preguntarle qué hacer. Sus consejeros le respondieron, hay una medium en Endor. Entonces Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales y fue a la casa de la mujer por la noche, acompañado de dos de sus hombres. Tengo que hablar con un hombre que ha muerto, le dijo. ¿Con quién tenía que hablar Saúl? Un hombre que había muerto. Tengo que hablar con un hombre que ha muerto, le dijo. ¿Puedes invocar a su espíritu para mí? ¿Está tratando de que me maten?, preguntó la mujer. Usted sabe que Saúl ha expulsado a todos los mediums y a todos los que consultan los espíritus de los muertos, porque era una orden de Dios, eliminar y matar a todos aquellos que intentaban comunicarse con los muertos. ¿Por qué me tiende una trampa? Pero Saúl le hizo un juramento en el nombre del Señor y le prometió, tan cierto como que el Señor vive, nada malo te pasará por hacerlo. Finalmente la mujer dijo, bien, el espíritu de quién quiere que invoque. Llama a Samuel, justamente, el profeta de Dios. Llama a Samuel, respondió Saúl. Cuando la mujer vio a Samuel, gritó, me engañó, usted es Saúl. No tengas miedo, le dijo el rey. ¿Qué es lo que ves?
Veo a un Dios subiendo de la tierra, dijo ella. Y la palabra esa que tradujeron en esta versión, la nueva traducción viviente como Dios, es la palabra Elohim. Dice, veo un Elohim, se puede decir Dios o dioses. Veo a un Dios subiendo de la tierra, dijo ella. ¿Qué aspecto tiene?, preguntó Saúl. Es un hombre anciano, envuelto en un manto, le contestó ella. Saúl se dio cuenta de que era Samuel. Saúl se dio cuenta que era Samuel, porque justamente Saúl identificó a Samuel. Ahora, ¿sería Samuel el que estaba viniendo? Bíblicamente era Satanás el que estaba viniendo. Bíblicamente era Satanás, no era Samuel, era Satanás. Y se postró en el suelo delante de él. ¿A quién adoró Saúl? ¿A quién adoró? Adoró a Satanás. Lo mismo que hace todo el mundo. Adora a la Virgen María. ¿Es adorar a quién? Es adorar a Satanás. Adorar a un santo. ¿Es adorar a quién? A Satanás. A Satanás. Prenderle una veladora a un santo es adorar a Satanás. ¿Por qué me molestas llamándome a regresar?, le preguntó Samuel a Saúl. Que no era Samuel, era un falso Samuel. Pero a Satanás le encanta hacerse pasar por otras personas. Disfrazarse. Le encanta disfrazarse. Porque estoy en graves dificultades, contestó Saúl. Los filisteos están en guerra conmigo y Dios me ha dejado y no me responde ni por medio de profeta ni por sueños. Entonces te llamé para que me digas qué hacer. Dios no le respondía, pero sí Samuel iba a responderle. Miren, qué irrisoria la mente de Saúl, una mente dominada por Satanás, ¿no? Versículo 16. Pero Samuel respondió, ¿por qué me preguntas a mí? Si el Señor te abandonó y se ha vuelto tu enemigo. El Señor ha hecho exactamente lo que te dijo que haría. Sabía Satanás justamente porque escuchó lo que... Él era el que dirigía a Saúl, así que sabía perfectamente lo que Dios había decidido para Saúl. Había escuchado del verdadero Samuel decir eso. Te ha arrancado el reino y se lo dio a tu rival David. Claro que lo sabía Satanás eso. Hoy el Señor te ha hecho esto porque rehusaste llevar a cabo su ira feroz contra los amalecitas. Además, el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos. Y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. ¿Estarán dónde? Muertos con Satanás. Pero dice estarán conmigo. Así que si hubiera sido el verdadero Samuel, Samuel estaba supuestamente en un lugar para castigo de pecadores, ¿o dónde estaba Samuel supuestamente? Supuestamente, con la doctrina equivocada, Samuel debería haber estado en el cielo. Sí. Y acá le dice Samuel, mañana vas a estar conmigo, dice, y con tus hijos eran todos malos, entonces vamos todos al mismo lugar. Es todo irrisorio el teatro que armó Satanás acá. El Señor derribará al ejército de Israel y caerá derrotado. Entonces Saúl cayó al suelo otra vez. Cuán largo era, o sea, se acostó en el suelo, paralizado por el miedo a causa de las palabras de Samuel, del falso Samuel. También estaba desfallecido de hambre, porque no había comido nada en todo el día ni en toda la noche. Ahí ven una invocación y ven que aparece una persona que parece Samuel. ¿Quién es? Es el mismo Satanás o cualquiera de sus demonios. Cualquiera de sus demonios. Pero para comprender a este personaje que le encanta disfrazarse, es su pasión disfrazarse y hacerse pasar por algo que no es, tenemos que volver al principio. ¿Quién es el arte? ¿Quién es el dueño del teatro? Satanás. ¿Quién es el primer actor? Satanás. ¿Quién es el que le encanta tomar cuerpos que no le pertenecen? Satanás. ¿Quién fue el primer mentiroso que enseñó que los muertos no mueren? Génesis, capítulo 3, versículos 2 al 5. Y presten atención a estas palabras. Porque ya vimos que Dios dice, cuando uno muere, deja de existir. ¿Por qué? Porque yo retiro mi espíritu. Y si no hay espíritu de vida, no hay nada. No existe, es barro. El barro no habla, el barro no piensa, el barro no tiene espíritu. Para que un hombre tenga espíritu y piense y pueda hablar, necesita mi espíritu. Cuando hay muerte, no hay nada. Si ustedes intentan llamar a un muerto, va a venir otro. Va a venir el mentiroso más grande, que es Satanás. Génesis capítulo 3, versículos 2 al 5 dice,
Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Estaba hablando, ¿con quién estaba hablando? ¿Con quién estaba hablando? Con Satanás. Con una serpiente, había tomado el cuerpo de una serpiente. Miren cómo toma el cuerpo que quiere él. Le encanta engañar, le encanta tomar diferentes cuerpos. Dice, es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, ¿quién dijo? Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. El Creador dijo eso. ¿Qué dijo la serpiente maldita? ¿Qué dijo? No morirán. Dios dice, de cierto morirán. La serpiente dice, no morirán, no morirán. Respondió la serpiente a la mujer. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Todas las religiones falsas que nos han intoxicado y han intoxicado al mundo dicen, no mueren. Van o al infierno o al cielo. No mueren. ¿Quién está hablando ahí? Satanás mismo está hablando. Satanás mismo. Y hoy desintoxicamos esa mentira, la primer mentira hecha al ser humano, de no morir. Versículo 5. Dios sabe, sigue mintiendo, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Entonces, el primer mentiroso, el primero que dijo, el alma no muere, es Satanás. El mismo que dice ahora, el alma no muere, es Satanás. Las escrituras dicen, cuando una persona muere, deja de existir. ¿Qué hay entonces también de los extraterrestres que vienen? Los extraterrestres, los platos voladores que quizá tú viste, has visto imágenes en la computadora, en el noticiero, te contaron. Hasta pudiste haber tenido una experiencia de abducción que se llaman, que te someten y te quedas paralizado y hacen experimentos y le pasó a una persona conocida tuya. ¿Y qué hay con todo esto? ¿Quiénes son? Son ángeles, pero ¿son qué? Caídos. Son ángeles caídos, son extraterrestres, pero son los secuaces de Satanás. Y todo eso se rompe en el poderoso y único nombre de Yeshua HaMashiach. Él es el que desintoxica todo. Cuando viene la toxicidad, que es Satanás con su mentira, el que desintoxica es Yeshua HaMashiach. Amén. Y si has tenido una experiencia con un muerto, o con un extraterrestre, o con cualquier cosa, en nombre de Yeshua HaMashiach, adorándolo en verdad, en espíritu, mientras tengas vida, tienes esperanza y puedes combatirlo completamente. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. ¿Qué tenemos que ponernos? Y la armadura de Dios es justamente lo que te estamos enseñando. Esto es la armadura de Dios, la verdad. Si conoces la verdad, estás armado. Si no conoces la verdad, estás desarmado y sos vulnerable y vas a ser engañado ahora y siempre y te vas a perder. La armadura de Dios es el conocimiento. Cuando tienes el conocimiento, cuando venga Satanás con sus armas, que es el engaño, vas a poderlo resistir porque estás armado de la verdad. La verdad te hace libre. Amén. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres. Versículo 12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra ¿quién? Contra gobernadores malignos. Escucha bien. Gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Contra fuerzas poderosas de este mundo. ¿Contra qué estamos luchando? Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso,
y contra espíritus malignos. ¿Contra qué estamos luchando al final? Contra espíritus malignos. Espíritus malignos de los lugares celestiales. Espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Por qué lugares celestiales? Porque esos espíritus malignos no nacieron acá. ¿Dónde nacieron? En el cielo. En el cielo. Y fueron expulsados del cielo. Hubo una gran batalla en el cielo. Y fueron expulsados de ahí. Y fueron lanzados ¿a dónde? A la tierra. Pero son invisibles a nosotros, a menos que ellos se quieran hacer visibles. Y se hacen visibles y juegan con el engaño. Y nos engañan. Y han engañado al mundo entero. Pero para eso Dios envía su mensaje. Para desintoxicarnos. Y para conocer la verdad. Y seamos libres. ¿Qué es el infierno entonces? Si ya sabemos que no vamos a ir al infierno cuando morimos, estamos descansando, estamos dormidos, estamos completamente inconscientes de lo que ocurre. ¿Qué es el infierno? Bueno, la Biblia usa 4 palabras que se traducen como infierno. Está el Sheol, el Hades, el Tártaros y el Gehenna, o Gena, como quieran nombrarlo, según se traduce. Justamente todos esos términos corresponden a el lugar de la tumba, o un lugar donde se quemaban la basura y siempre afuera de Jerusalén, y siempre se mantenía quemando. Toda la basura de Jerusalén iba a parar a un lugar. Este justamente es el término Gehenna. La Gehenna viene de origen hebreo, del valle de Ginón. Había un lugar en el valle de Jerusalén, al lado de Jerusalén, que había un fuego continuo. Era justamente donde se tiraba un basurero, que se tiraba toda la basura. Y a veces caían o tiraban cuerpos de personas que no las conocía nadie, que nadie las reclamaba, iban a parar ese fuego, y ese fuego no se apagaba nunca. Eso se llamaba la Gehenna. No se apagaba nunca, porque estaba prendido, porque la gente iba a tirar basura. Entonces, claro, la basura se consumía, pero ¿por qué no se apagaba? Porque venía basura nueva. Era justamente quemándose permanentemente de nueva basura. Esas 4 palabras es lo que la Biblia traduce como infierno. Nada tiene que ver con el infierno creado por Babilonia, un lugar donde están los demonios con un tridente y haciendo sufrir a las personas. Eso no existe en todas las escrituras, no lo existe. No voy a profundizar más en esto. Vamos a hacer una pregunta a las escrituras. ¿Cuándo se va a prender el fuego que va a quemar a los malos? La pregunta es, ¿cuándo se va a prender? ¿Cuándo se va a prender? Porque sabemos que los malos están ahora descansando. No están sufriendo, están en reposo. Los buenos también están en reposo. No están en su gloria, están en reposo. ¿Cuándo se va a prender el fuego que va a consumir la maldad a los malos? ¿Cuándo? Mateo, capítulo 13, versículo 37 al 40. Nueva traducción viviente dice: y Yeshua respondió: el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. ¿Quién es el agricultor? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, Yeshua. El campo es el mundo, y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza, o la cizaña según la traducción, representa a las personas que pertenecen al maligno. Hay 2 clases de personas. Está el trigo bueno y la maleza o cizaña. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. ¿Cuándo es la cosecha? El fin del mundo. Y siempre nos habían dicho a nosotros, y quizá hasta tú lo entendías así, que el fin del mundo es la segunda venida de Cristo. Siempre nos habían dicho eso. Pero el fin del mundo no es la segunda venida de Cristo. El fin del mundo es cuando termine la semana profética. Ese es el fin del mundo. Ahora lo vamos a probar. La cosecha, o sea, cuando se recoja el trigo, ¿cuándo es? Dice, es el fin del mundo. Es el fin del mundo. O el fin del siglo, según la traducción que estás leyendo.
y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. Entonces, ¿cuándo se prenderá el fuego? ¿Cuándo? Al fin del mundo. En el fin del mundo. O en el fin del siglo, como está traducido. En el fin del mundo. Ya sabemos cuándo se prende ese infierno. Porque es un infierno. Van a quemar, van a quemar. ¿Está prendido ahora el infierno? No hay fuego en el infierno. ¿Se puede decir cuando se recoge la cosecha? Cuando se recoja la cosecha, después de la cosecha. No se prende el fuego hasta antes de la cosecha. Entonces primero hay que recoger la cosecha, primero se recoge la cosecha y después se prende el fuego. Ok, avanzamos. Ahora la pregunta es, ¿dónde se prenderá el fuego que quemará a los malos? ¿A dónde se va a prender ese infierno? ¿Dónde se va a prender el infierno? Proverbios, capítulo 11, versículo 31. Dice: si los justos reciben su recompensa aquí en la tierra, ¿dónde reciben los justos la recompensa? Aquí en la tierra, ¿cuánto más los pecadores perversos? ¿Dónde van a recibir su recompensa los pecadores perversos? ¿Cuánto más en la tierra? Acá en la tierra. Entonces, ¿dónde se va a prender el infierno? ¿Dónde? En la tierra. El infierno va a estar en la tierra. Isaías, capítulo 24, versículo 21. Reina Valera 60. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos. ¿Qué es ese ejército de los cielos? Los ángeles caídos. Ese es el ejército de los cielos. Y a los reyes de la tierra. ¿Pero dónde? Sobre la tierra. ¿Dónde van a ser castigados? Sobre la tierra. Sobre la tierra. Ni siquiera abajo de la tierra, sino sobre la tierra. ¿A dónde? Vuelvo a preguntar. ¿Dónde se va a prender el infierno? Vamos a usar la palabra para que te quede claro. ¿Dónde se va a prender el infierno? En la tierra. En la tierra. Muy bien. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 7 al 13. Y por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservadas para el fuego. ¿Qué dice acá? Que los cielos y la tierra que ahora existen, que ahora vemos, está reservado ¿para qué? Para el fuego. Para el fuego. Entonces, ¿el fuego está prendido? No. El infierno no está prendido todavía. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. ¿Cuándo va a ser destruida la gente que vive sin Dios? Al fin del mundo. En el fin del mundo, ya leímos. Versículo 8. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Impresionante, y eso vamos a profundizar en un próximo tema, no el siguiente, sino en un próximo tema de Dar, que se va a llamar el calendario. Ahí vamos a entender más por qué un día son 1000 años para Dios y 1000 años son un día. ¿Cuántos días tiene la semana? 6, 7. 7 días. Una semana tiene 7 días. Entonces, ¿cuándo sería el fin de la semana? Al fin de los 7 días. Entonces, ahí estamos comprendiendo cuándo es el fin del mundo. Al fin de los 7 días. Versículo 9. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. Justamente porque tú no conocías esto, estabas intoxicado con Babilonia y ahora fue paciente contigo, fue paciente conmigo, fue paciente con todos nosotros. Por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo. Y los mismos elementos, ¿qué elementos? Lo que componen los cielos, lo que respiramos. Y los mismos elementos se consumirán en el fuego. En el fuego del infierno, por supuesto. Y la tierra y todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera. ¿Qué es lo que va a ser destruido de esta manera? Entonces todo va al infierno. Pensábamos nosotros que los malos iban al infierno. No, la tierra también va al infierno. Y el cielo también va al infierno. La Biblia lo dice bien clarito. Vamos todos al infierno. Todos lo que vemos va al infierno. Los únicos que no van al infierno son el trigo, porque justamente es lo que dice la Biblia. El resto van todos al infierno. Y nosotros deseamos ser trigo, deseamos ser cosechados.
dice, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esa manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? ¿Y vivir en qué? En obediencia a Dios. En obediencia a Dios. Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. Muchos han dicho, debemos orar para que no venga el día. ¿Qué dice las Escrituras? Apresurar. Debemos apresurar que éste llegue. ¿Y cómo lo apresuramos? Diciéndote la verdad. Esa es la forma que lo apresuramos. Entendiendo. Desintoxicándote. En aquel día, Él prenderá fuego a los cielos. Ahí prende fuego al infierno. ¿Quién es Él? Yeshua. Él prenderá fuego, Él prenderá el infierno a los cielos. Y los elementos se derretirán en la llama. ¿Qué pasará con los elementos? Se derretirán. Se van a derretir. Pero nosotros esperamos con entusiasmo. ¿Cómo esperamos nosotros toda esa destrucción? Con entusiasmo. Con entusiasmo. Los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió. Un mundo lleno de la justicia de Dios. Que Él prometió. Maravilloso lo que acabo de leer. Maravilloso. Así es. Deseamos que esto sea destruido. Deseamos que este mundo se vaya al infierno de una vez. ¿Para qué? Para poder disfrutar de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Así es. Ahora, ya vimos cuándo, ya vimos dónde. ¿Cuándo? Al fin del siglo. ¿Dónde? Aquí mismo en la tierra. Acá se prende el infierno y se prende todo. Ahora, ¿cuándo es el fin del mundo o del siglo para que sean quemados los malos? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo? Apocalipsis, capítulo 20, versículos 7 al 9. Quiero que sepas que no hay religión en el mundo que enseñe lo que estás aprendiendo hoy aquí. Porque este movimiento es el movimiento de la verdad eterna. El que te desintoxica el mensaje de Dios para esta tierra. Apocalipsis 20, 17 al 9 dice: cuando se cumplan los 1000 años, ¿cuándo? Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será libertado de su prisión. Saldrá para engañar a las naciones, llamadas Gog y Magog, por todos los extremos de la tierra. Las reunirá a todos para la batalla. Un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. Y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra. Juan los vio. Los vi, dice, subiendo por la anchura de la tierra, y rodeaban al pueblo de Dios, al trigo, al pueblo de Dios y la ciudad amada. Pero cayó fuego del cielo, ahí se encendió, ahí se encendió el infierno. Cayó fuego del cielo sobre el ejército que los atacaba y los consumió. ¿Cuándo se prende el infierno? Después del milenio. Después del milenio, cuando se cumpla la semana. Bien clarito, ahora vemos las cosas con una claridad sorprendente. Quizás profundizamos esto un poquito más en el tema que voy a darse, que se llame el calendario. Entonces ya sabemos cuándo, sabemos dónde y sabemos cuándo es el fin del mundo. Salmos, capítulo 37, versículo 34. Pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme por su camino. Él te honrará al darte la tierra y verás destruidos a los perversos. ¿Queremos ver destruidos a los perversos nosotros? Sí. Con ansias esperamos, no porque lo digo yo, porque lo acabo de leer, que lo esperamos con ansias. Queremos apresurar ese día, o queremos retrasar el día. No. Apresurar el día. Y estamos realmente en ese mismo momento. Y estamos cerca del día. Muy cerca. Ahora, una vez que se encienda ese fuego, el infierno, cuando el infierno se encienda, va a durar para siempre. Van a estar los malos quemándose, 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 y nosotros viendo cómo se queman, y los malos quemándose, 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 y nosotros viendo cómo se quema el cielo, cómo se quema la tierra. ¿Por cuánto va a durar? ¿Por la eternidad? Malaquías, capítulo 4, versículo 1 al 3, dice: el Señor de los ejércitos celestiales
dice, ¿quién es el Señor de los ejércitos celestiales? Yeshua. Yeshua HaMashiach. El día del juicio se acerca, ardiente como un horno. Claro, si es un infierno. En aquel día, el arrogante y el perverso serán quemados como paja. Serán consumidos. ¿Van a sufrir y sufrir y sufrir? No consumidos. Serán consumidos. Desde las raíces hasta las ramas. O sea, desde el mismo Satanás, el primero que engañó diciendo no morirán, hasta el último pobre infeliz que le creyó ese cuento. De sus seguidores. Pero es todo un cuento. La verdad es lo que te acabo de presentar. Y los que se comen el cuento de esta víbora que se llama Satanás, van a perecer con él. Son las raíces y son las ramas. Versículo 2. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría, como becerros sueltos en medio de los pastos. Imagínense la alegría, la alegría. Por eso queremos apresurar el día. Amén. El día en que yo actúe, ustedes pisotearán a los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies. Otras versiones dicen cenizas, polvo debajo de sus pies, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Cómo van a quedar? Como polvo. Entonces, ¿cuánto va a durar? Va a durar hasta que se convierta en polvo y ceniza. El tiempo necesario de que toda la maldad, desde Satanás hasta el último engañado por él, se conviertan en ceniza. Y cuando se te apague ese fuego, porque es un fuego no eterno, pero que tiene eternos resultados, por eso se llama fuego eterno. Lo que Dios quema con ese fuego eterno no se levanta nunca más. Vamos a pisotear lo que quede. ¿Y va a quedar qué? Ceniza. Un polvo, ceniza debajo de los pies. Entonces, no hay sufrimiento para siempre. Eso es una mentira que intoxicó el mentiroso a todo el mundo. No hay un infierno que va a arder por los siglos de los siglos. No hay un castigo eterno. El castigo eterno es la muerte eterna, la no existencia. Y ese es un castigo de amor. Porque Dios, al no aceptar su mensaje, al rechazarlo a Él, Él no te va a castigar para que sufras, si Él no quiere que sufras. Él quiere que tenga vida eterna. Amén. Él quiere darte la vida eterna. Amén. Pero si no la aceptas, Él te va a dar la muerte eterna para que no sufras. Y es justamente lo que está profetizado y lo que va a ocurrir. Isaías, capítulo 47, versículo 14, Reina Valera 1960 dice: He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se siente. No va a quedar nada, excepto que polvo. Polvo, cenizas. Salmos 37, 9 al 28. Pero los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Acá hay dos grupos. ¿A cuál quieres pertenecer? A de los que confían en el Señor. Yo quiero pertenecer a los que confían en el Señor y somos obedientes a su palabra. Por eso estamos en dar, para desintoxicarnos. No queremos ser engañados por la serpiente. Pronto los perversos desaparecerán. Por más que los busques, no los encontrarás. Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Los malvados conspiran contra los justos, les gruñen de manera desafiante, pero el Señor simplemente se ríe, porque ve que el día de su juicio se acerca. Amén. ¿Qué dice que el Señor qué? Se ríe porque ve que el día de su juicio simplemente se acerca. Pero el Señor simplemente se ríe porque ve que el día de su juicio se acerca. Los perversos sacan sus espadas y ponen cuerdas en sus arcos para matar al pobre y al oprimido, para masacrar a los que hacen lo correcto. Pero sus espadas atravesarán su propio corazón y se les quebrarán los arcos. Es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico, pues la fuerza de los malvados será destrozada
pero el Señor cuida a los justos. Día a día el Señor cuida a los inocentes, y ellos recibirán una herencia que dura para siempre. No serán avergonzados en tiempos difíciles, tendrán más que suficiente aún en tiempos de hambre. El Señor cuida a sus hijos permanentemente, y aún aunque nos haga pasar el descanso, es por amor, porque la muerte es un sueño para el justo. Una persona justa que muere, justamente no sintió nada y va a recibir el reino. Es por amor que lo hace el Señor. Muchas personas dicen, este era justo, mira, y lo mataron. ¿Esa es la recompensa? No, la recompensa es que eso que lo mataron ni lo sintió, porque la muerte es la inconsciencia. Y en el momento que una persona muere, hasta cuando es resucitada, no hay tiempo, es un abrir y cerrar de ojos. Entonces, está todo en el control de Dios, que Él sabe lo que es mejor para sus hijos. Versículo 20. Pero los perversos morirán. Los enemigos del Señor son como las flores del campo, desaparecerán como el humo. Los perversos piden prestado y nunca pagan. ¿Conocen personas así? Está lleno así, ¿no? Pero los justos dan con generosidad. ¿Qué hacen los justos? Dan. Por eso estamos en el sistema que dar. Los bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero aquellos a quienes Él maldice morirán. El Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. ¡Qué gran promesa! ¡Qué gran promesa! Una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. Los justos siempre prestan con generosidad y sus hijos son una bendición. Aléjate del mal y haz el bien, y vivirás en la tierra para siempre. Pues el Señor ama la justicia y nunca abandonará a los justos. Los mantendrá salvo para siempre. Pero los hijos de los perversos morirán. Morirán. Abdías, capítulo 1, 15 al 16. Se acerca el día cuando yo, el Señor, juzgaré a todas las naciones paganas. ¿Se está acercando el día? Por supuesto, ya estamos arriba de ese día. Como lo hiciste Israel, así se hará conmigo. Todas tus malas acciones recaerán sobre tu cabeza. Así como te tragaste a mi pueblo en mi monte santo, así tú y las naciones vecinas se tragarán el castigo que derramaré sobre ti. Sí, todas las naciones beberán, se tambalearán y desaparecerán de la historia. ¿Qué va a ocurrir con las naciones? Desaparecer de la historia. De la historia, imagínense. En la Reina Valera 60 dice, y serán como si no hubieran sido. Eso se llama desaparecer de la historia. Ahora, ¿qué va a pasar con Satanás? Porque siempre nos han dicho que Satanás es rojo, tiene 2 cuernos y tiene un tridente en la mano. Que el que está a cargo del infierno para hacer sufrir a la gente. ¿Será que él se salva de todos para no morir? Vamos a ver qué dice la Biblia. Algo que me imagino que cuando él lo escucha y lo sabe de memoria, debe temblar hasta su última médula, porque sabe que es verdad. Mateo 25, 41. Mateo 25, 41. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí ustedes, los malditos, al fuego eterno. ¿A lo que estamos hablando? Al infierno, preparado para el diablo y sus demonios. ¿Significa que el diablo no se salva de ese infierno? Por supuesto que no, no se salva, porque ha sido preparado específicamente ¿para quién? Para él fue preparado. Y todos los que en él crean, por sus mentiras, van a ir a parar junto con él. Por eso estamos acá para desintoxicarnos de ese cáncer. Acá está bien clarito lo que voy a leer. Ezequiel,
capítulo 28, versículo 13 al 19. Nueva traducción viviente. Le está hablando directamente Dios, Yeshua HaMashiach, a Satanás. Miren lo que le está diciendo. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. ¿A dónde estaba Lucifer? En el Edén, en el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, cornalina rojiza, peridoto verde pálido, adularia blanca, berilo azul y verde, ónice, jaspe, verde, lápiz lazuli, turquesa y esmeralda, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día en que fuiste creado. Satanás fue ¿qué? Creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró en ti maldad. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché. ¿Qué hizo Dios? Te expulsé, te eché. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. ¿Será que es un monstruo rojo con cuernos? Equivocados. Lucifer es una de las criaturas más hermosas del universo. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Esa mirada curiosa de los reyes van a ser los que estén del lado de Yeshua. Son los reyes y sacerdotes. Amén. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. ¿Qué clase de fuego utiliza Dios para consumirlo? El que brota de tu interior. Un fuego que lo hace brotar del interior de Satanás. Y te consumió. Miren cómo habla, en pasado. Como que ya hubiera pasado. Y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Y yo quiero ser uno de esos que esté mirando. Amén. Yo también. Esto es una profecía que se va a cumplir al pie de la letra. Dice que va a ser reducido a las cenizas. Y esas cenizas vamos a salir a pisarlas. Todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás de existir. Ese texto ya rompe toda la mentira católica y cristiana que nos han dado. Del infierno que arde y que está Satanás haciéndonos sufrir. El que va a sufrir es Satanás, junto a todos aquellos que engañó. Y van a sufrir porque van a quemarse, pero van a convertirse en polvo y ceniza. Y van a dejar de ser para siempre. Entonces, ¿por qué se le llama fuego eterno? Porque es otra definición de cenizas. Y lo voy a demostrar. Mateo 18:8. Mateo 18:8. Nueva traducción viviente dice: por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, está hablando Yeshua, córtatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o un solo pie que ser arrojado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. ¿Por qué ese fuego eterno? ¿Por qué? ¿Es un fuego eterno de sufrimientos? Ya vimos que no. Que ese fuego eterno va a ser encendido después de los 1000 años.
va a ser encendido para Satanás y sus ángeles y va a convertir tanto a la tierra como el cielo en cenizas para que Dios haga una nueva tierra. Judas 1:7. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra. ¿De quién? Sodoma y Gomorra. De Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego. ¿Con qué fueron destruidas? Con fuego. Y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. ¿Con qué fueron destruidas? Con el fuego eterno del juicio de Dios. Yo pregunto, ¿esas ciudades están todavía hasta el día de hoy quemándose? No. ¿En qué se convirtieron? En ceniza. Pero la Biblia dice fuego eterno. Entonces, claramente, lo que yo te acabo de decir durante todo este tema es la verdad. El fuego eterno, el infierno, es convertirse en cenizas para siempre. Mira lo que dice, por ejemplo, Segunda de Pedro 2:6. Segunda de Pedro 2:6. Tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Justamente la misma Biblia te explica, porque se explica ella sola, qué es el fuego eterno. Miren como decía Judas 1:7 en la Reina Valera 60. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. ¿Qué castigo sufrió Sodoma y Gomorra? El fuego eterno. El fuego eterno. Después en Segunda de Pedro, la Biblia te dice qué es el fuego eterno que sufrió Sodoma y Gomorra. Montones de ceniza. Entonces, el infierno, que es igual al fuego eterno, que es igual a ¿qué? A montones de cenizas, para no existir nunca más. Otro ejemplo, Jeremías capítulo 17, versículo 27. Sin embargo, si no me escuchan y se niegan a guardar como sagrado el día de descanso, ¿qué día? El Shabbat, el día de como hoy. Hoy es un Shabbat. Miren lo que dice Dios. Si se niegan a guardar como sagrado el día de descanso, este mismo día, y si ese día pasan mercadería por las puertas de Jerusalén como si fuera cualquier otro de los 6 días de trabajo, entonces quemaré estas puertas, dice Dios. Dios está hablando, quemaré estas puertas. El fuego se extenderá a los palacios y nadie podrá apagar las llamas rugientes. Nadie va a poder apagar ese fuego, como dicen en otras versiones, y no se apagará ese fuego. Ahora, ¿las puertas de Jerusalén siguen ardiendo? No. Nehemías capítulo 2, versículo 17, dice, Reina Valera 60, les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos y que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Fueron reconstruidas esas puertas? Sí, esas puertas. Sí. Esas mismas puertas no, pero fíjense que no siguieron ardiendo. Lo que significa que esas puertas con ese templo de Jerusalén nunca más se volvieron a levantar. Fue otro templo que se levantó. Entonces, el fuego eterno significa cenizas para siempre. Cenizas para siempre. ¿Se puede relacionar con Isaías 26:14 que dice muertos son, no vivirán? Muertos son, no vivirán. vivirán. Dice que desaparecieron para siempre. Para siempre. Para siempre. Ahora voy a contestar una respuesta a un texto muy mal traducido. Y como está mal traducido, está mal enseñado y mal comprendido. Es otra de las toxinas que tenemos que sacar de nuestra mente y tirarlas a la basura. Lucas, capítulo 23, versículo 42 al 43 dice, luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién estaba hablando ahí? Yeshua. No, estaba hablando el ladrón a Yeshua. Dice, Yeshua, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Yeshua respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces la gente dice, ¿vieron? Yeshua murió y fue al cielo. Y también
este hombre que estaba al lado lo llevó ese mismo día, porque dice, te aseguro, de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ves? Dice, justamente se arrepintió, murió y fue a parar al paraíso. Miren qué conveniente ese texto. Pero ese texto contradice completamente toda la Escritura. Entonces, ¿qué hacemos con un texto que contradice toda la Escritura? Tenemos que empezar a entenderlo. Pero eso no es todo. Miren lo que ocurre en Juan, capítulo 20, versículo 17. Dice, está hablando Yeshua, no te aferres a mí, le dijo Yeshua. Ya había resucitado. ¿Qué día era? Domingo. Habían pasado 3 días de que murió. Dice, no te aferres a mí, le dijo Yeshua, porque todavía no he subido al Padre. ¿Todavía no qué? No he subido al Padre. Ya habían pasado 3 días que murió y Yeshua dice, yo todavía no subí al cielo. Pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre, voy a subir ahora a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Entonces, Yeshua murió y ese día no fue al cielo, ni al segundo día no fue al cielo, recién fue al tercer día al cielo. Entonces, ¿cómo puede ser que al ladrón le dijo, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? Si ese día no iba a ascender recién en el tercer día. Entonces comprendemos que es la traducción babilónica del padre de la mentira. El mismo que le dijo, no moriréis, fue el mismo que combinó estas palabras para que luzcan de esta forma. Este versículo se debe leer así, el de Lucas, lo que dijo Yeshua. Te aseguro hoy te aseguro, que estarás conmigo en el paraíso. Justamente Yeshua le está diciendo con una seguridad, te lo aseguro, hoy mismo te estoy asegurando que algún día vas a estar conmigo en el paraíso. Le dio una promesa directa. Una promesa directa. Pero ya sabes la verdad. Ya sabes la verdad. Y la verdad te hace libre. ¿Qué hay entonces de la parábola del rico y Lázaro? ¿Qué hay entonces de esa parábola? Miren, el tiempo se nos ha ido. Realmente esa parábola es simplemente una parábola, una historia para ejemplificar que no se necesita que venga una persona nueva para decir la verdad cuando ya la verdad está escrita. Que Dios no te va a mandar un profeta del Antiguo Testamento para convencerte de la verdad, cuando ese profeta ya escribió todo lo que tenía que escribir. Entonces, acá, estamos en presencia de una historia para ejemplificar un hecho ficticio, para ejemplificar una historia verdadera. No tiene absolutamente nada que ver con la realidad, sino para ejemplificar. Como también la historia de Jueces, si tienes tiempo lee Jueces capítulo 9, versículo 8 al 15, donde los árboles se ponen a hablar. Otra parábola. Los árboles se ponen a hablar y quieren elegir un rey. Entonces, si la parábola de Lázaro es verdadera como está escrita, entonces también está escrita, esta parábola es verdadera. Los árboles hablan y se eligen entre ellos rey y se pueden mover uno abajo del otro para la sombra. Son justamente parábolas para ejemplificar. Y aparte no hay nada en la Biblia que contradiga lo que está escrito antes. Si hubiera una contradicción, entonces hay que comprender lo que está diciendo o directamente fue un agregado a las Escrituras. Podríamos hablar también de la resurrección de los muertos, pero eso va a ser un tema que si da el tiempo lo tocaremos en otra ocasión. ¿Por qué la resurrección? Imagínate que la Biblia está lleno de promesas sobre la resurrección. ¿Para qué va a haber una resurrección si ya cuando uno muere va al infierno o al cielo? No se necesita una resurrección. ¿Para qué cuando Cristo viene a la tierra resucita? ¿Para qué? Si ya viene con todos los que salvó. No necesita resucitar a nadie, ni viene a recompensar a nadie, porque ya fueron todos recompensados. Cuando Lázaro murió y estuvo 4 días muertos, cuando Lázaro se despierta y cuando Cristo lo llama, Lázaro, ven fuera, Lázaro no salió diciendo, ¿qué hiciste, Señor? Estaba en el cielo y ahora me traes de vuelta a este mundo horrible, tenebroso, a tener que trabajar. Pero si yo ya estaba en el cielo disfrutando de la vida eterna,
¿por qué me trajiste acá? No creo que a nadie le guste disfrutar el cielo para después que lo vengan a traer acá. Por supuesto que todo lo que hemos aprendido de las religiones establecidas es mentira. Lo que te acabo de presentar es la verdad. Cuando una persona muere, deja de existir. Una persona muere, sus pensamientos son puestos en el olvido. Cuando nosotros morimos, hay un lapso de tiempo que nosotros no sentimos más. Pero sí vamos a escuchar la voz de nuestro Creador. El mismo que nos dio el espíritu de vida es el mismo que nos sacó el espíritu de vida, pero nos lo va a volver a dar. O sea, para destrucción final en el infierno, hasta que quedemos convertidos en cenizas, o para la vida eterna. Pero a todo esto va a haber un juicio. Ese juicio va a durar 1000 años, que justamente vamos a estudiar un poquito de esto en temas que vienen. Hay un juicio de 1000 años, y Cristo se lleva a unos jueces por 1000 años. No todo el mundo que va a ser salvo va a ser jueces. Los jueces van a juzgar con Yeshua el mundo. Eso está en Apocalipsis capítulo 20, como que acabamos de leer hace un ratito atrás, esos jueces. Salmos capítulo 15, versículo 1 al 5, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no da por eso cambio. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Mi amado hermano y amigo, hoy has aprendido que lo que nos habían enseñado es una mentira. Y como estamos haciendo hoy la purificación de nuestro amado hígado, también estamos purificando nuestro espíritu. Porque esto era una mentira contaminadora. Y ya sabes que nadie que muere puede volver a la vida a menos que lleguemos al fin del mundo. Ahí cuando todos van a escuchar la voz del Creador. Espero que te haya sido de provecho y tenemos varios Shabbats más en lo que voy a compartir cosas impresionantes contigo. La semana que viene vamos a hablar de la estatua, una de las profecías más grandiosas, y vamos a empezar con un panorama profético para que veamos dónde estamos, quiénes somos y a dónde vamos y en qué momento del reloj profético de Dios estamos. Amén. Así que la semana que viene no te pierdas el capítulo que viene, que va a ser en el día 42, se va a llamar La Estatua. Así que espero que puedas tener una limpieza hoy de espíritu tan buena como la limpieza de hígado que estamos pasando. Nos encontramos en el día 36 para ver las experiencias maravillosas que vamos a tener. Y espero que la compartas, que saques fotos y que compartamos entre todos esta purificación tan impresionante que estamos llevando, no solamente de cuerpo, sino también de nuestro espíritu, que es nuestra mente. Que el Señor te bendiga. Nos encontramos mañana.